Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo que tenemos la oportunidad de compartir y de conectar. Oro de que nos bendiga, oro de que tu palabra se haga vida en nosotros, que podamos, Señor, ser renovados, ser transformados, que podamos seguir estableciendo la cultura que tú deseas, que tú intencionaste en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros hemos empezado en la última reunión que estuvimos, domingo pasado, hablamos de empezamos las 6 estrategias que Daniel utilizó para navegar una cultura distinta a la cultura del reino que él estaba ahora, ¿verdad? La cultura del reino de Dios, ahora él estaba en una cultura sumergido en Babilonia, y cómo estrategias que él utilizó para poder sobrevivir, si pudiéramos decir así. Y no solamente sobrevivir, tener éxito. Entonces esa es la pregunta, ¿cómo podemos tener éxito? Porque a veces pudiésemos mostrar una actitud de que aquí estamos en el mundo sobreviviendo, aquí estamos en el mundo a la buena de Dios, como que aprovechando para que Dios venga, y cuando Dios por fin venga, entonces nos libera de todo esto y vamos a hacer. Miren, hay muchos aspectos que sí, hay muchos aspectos que va a ser muy liberador cuando estemos con Dios, cuando estemos en su presencia, ya fuera de esta experiencia que nosotros tenemos hoy en día. Pero Jesucristo nos dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y lo que significa que el reino de los cielos está aquí. A través de su Espíritu Santo nosotros experimentamos el reino de Dios. La Biblia lo aclara, lo dice cuando dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el reino contigo. Y eso es lo grandioso de la obra de Jesús, que una de las cosas que Jesús vino a hacer en la tierra es devolvernos ese gobierno en nuestras vidas. Y estuvimos diciendo varias cosas. Número 1, sobre Daniel. Él conocía claramente la cultura. Él conocía los mandamientos. Él sabía cuál era el modo de vivir que se supone que se viviera. Y es bien importante nosotros podernos sumergir, familiarizar en lo que es la palabra de Dios para saber realmente de qué se trata. El vivir como Dios quiere que vivamos. El conocer sus mandamientos, como dice Jesucristo. El que permanece en mí, permanece en mis mandamientos. Cuando habla de la higuera, ustedes son la vid, nosotros son los pámpanos. Más o menos estoy haciendo referencia a esa enseñanza bien poderosa que Jesús nos habla de poder estar conectados con Él. Me encanta. Pero habla de los mandamientos. Dice, si ustedes siguen los mandamientos, ustedes me aman. Es bien interesante cómo él mezcla todos los mandamientos, el permanecer en él. Él después se atreve a decir, bien valiente, dice, si ustedes permanecen en mí, oye, pidan todo lo que ustedes quieran. Y es como una promesa interesante. Porque cuando nosotros permanecemos, entendemos la cultura, tenemos un derecho de pedir, y vamos a pedir conforme porque estamos entendidos. Así que es bien bonito todo lo que conlleva eso. Número 2, estamos hablando de estar abierto. Y una de las cosas que Daniel nos enseña, que aún en Babilonia, estando en una universidad ya, de las mejores universidades donde trabajaban los empleados del rey, en esa universidad ellos se metieron allí, se pusieron a estudiar y empezaron a aprender. Y estaban abiertos a poder aprender, aún estando en un lugar distinto. Número 3, tenían límites claros. Oye, por un lado sí estaban abiertos, por otro lado, ellos podían distinguir qué cosas eran permitidas y qué cosas ellos tenían que entonces pararse firmes y poder decir, mira, no, hasta aquí yo quiero, hasta aquí yo llego. Así que es bien interesante, porque cuando a veces uno trabaja con límites, podemos ser un poquito bravos, podemos ser un poquito, no tener tacto, pero la número 4 dice que ellos tuvieron gracia. Así que a pesar de que tenían límites por un lado, por otro lado mostraban una gracia bonita. Y hablamos de que ellos pudieron negociar con los jefes en ese momento, y les rogaron, oye, por favor, vamos a hacer una prueba, vamos a ponernos en esta dieta. Y ellos tuvieron también incluso empatía. Ellos no estaban pensando solamente en ellos. Y eso es bien importante. Ellos, a pesar de que esto era un lugar donde Babilonia tenía una cultura distinta, estaban a veces en contra de muchas áreas de lo que ellos creían. Ellos aún así podían tener empatía y podían tener ese contacto con las personas.
Y eso lo encuentro espectacular y lo admiro muchísimo. Y es algo que a nosotros nos gusta poder modelar en lo que nosotros hacemos. Tenemos unos estándares bien altos, firmes, y siempre buscamos tener esos estándares que Dios nos promueve en nuestras vidas. Pero por otro lado, eso no nos impide tener amor, tener compasión y poder amar a aquellas personas que están a nuestro alrededor en la etapa que se encuentren. Definitivamente en la etapa que se encuentren. Una de las cosas que nosotros a veces trabajamos y relajamos un montón es que yo le digo, es que las expectativas están en alta, porque a veces nosotros esperamos que las personas que estén a nuestro alrededor tengan los mismos estándares que nosotros, sean igual de responsables que nosotros, sean igual de, entre comillas, santos como nosotros, y nos desesperamos como si nosotros fuéramos perfectos o como si nosotros siempre hubiésemos sido perfectos. Pero esa parte es bien bonita, siempre poderla trabajar y siempre podernos apoyar, porque miren, a todos nos pasa que de momento nos desesperamos. El punto número 5, se movían conforme a sus dones y talentos, y estuvimos hablando de que ellos sí tenían talento, estaban muy entendidos de sus talentos y Dios los usaba conforme a sus talentos. Y de esa manera lograron brillar. Y dice en un momento dado que todo lo que ellos hacían, se encontraban, cuando los evaluaban, sus evaluaciones decían que eran 10 veces mejor de todas las personas que estaban allí. Es bien interesante el resultado, la productividad que ellos podían producir. Yo creo que nosotros los hijos de Dios debemos de ser esa gente. Debemos de ser gente que nosotros, como decía Yareli, donde quiera que estamos brillando, donde quiera que estamos llevando, haciendo discípulos, ¿verdad? Modelando la vida espectacular que Dios nos provee y nos permite vivir. Y en ese sentido, ellos podían hacerlo a través de sus dones. Miren, es muy difícil nosotros poder operar en un don distinto al que nosotros se nos ha dado. Es bien difícil poder operar. Hay una frase que vi en un video que a veces la educación hace eso, a veces la educación cogemos al mono y evaluamos el mono conforme a su capacidad de nadar. Y cogemos al pez y lo evaluamos conforme a su capacidad de brincar en los árboles. Y cogemos a la vaca y la evaluamos conforme a su capacidad de correr. ¿Ves? Y es como que les imponemos unos estándares cuando realmente no hay unos dones o unos talentos en esa área. Así que nosotros poder conectar con nuestro talento nos ayuda a poder brillar. Y la número 6, esta es nueva, estaban dispuestos a correrse riesgos. Y a mí me encanta hablar de este punto, lo trabajamos también en la parte de autoestima. Estaban dispuestos a correrse riesgos por su cultura. Daniel en un momento se le exige adorar a un ídolo, que estaba, ¿verdad? El rey, crearon un ídolo de rey y le obligaron a adorar a este rey. Y él dijo que no. Y él estaba dispuesto a decir que no. Y miren, los estaban amenazando de muerte. Ellos podían morir si ellos no se sometían a esta adoración que les estaban imponiendo. Y ellos definitivamente fueron bien valientes, dijeron que no lo iban a hacer. Y a eso, en ocasiones en nuestra vida, va a haber situaciones donde tenemos que corrernos riesgos. Me es interesante porque a veces nos corremos riesgos en momentos que no hay que correrse riesgos. A veces yo puedo ver personas que se corren unos riesgos espectaculares, pero son en áreas que realmente no hace falta correrse riesgo. O a veces hay personas que rompen principios del reino, principios de la cultura de Dios. Se corren unos riesgos que uno dice, pero es que eso no, esperan tener éxito. Es como si yo me trepara ahora mismo, ¿verdad? En una torre y dijera, voy a romper la regla de la gravedad, me voy a correr un riesgo. No, my friend, eso es una estupidez grandísima. Y es una irresponsabilidad. Entonces, hasta el correrse riesgo requiere de ese sentido de sabiduría y de ese sentido de inteligencia. A veces Dios nos va a pedir correr riesgo. A veces no tenemos ni siquiera mucha ciencia para poder apoyar esto, pero tenemos esta seguridad y esta certeza que Dios nos está pidiendo que hagamos algo. Y si tú tienes esa certeza que Dios te está pidiendo algo, que tú estás bien claro a través de la palabra, a través de lo que Dios, de tu experiencia con Dios, que Dios te está pidiendo algo y parezca que es arriesgado, parezca que hay situaciones donde pueden morir, miren, hay que corrernos riesgos. Y esto ellos lo vivieron. A veces nosotros
Miren, a veces hay personas que dicen, pero es que ya yo tengo tal edad y estoy soltero todavía o estoy soltera. Mano, my friend, olvídate, hay que correr ese riesgo. Es mejor quedarse así que estar con una persona que no es. Hay que correr ese riesgo. Olvídate de eso, se siga para adelante. Hay personas que a veces dicen, me dieron una oportunidad de negocio, una oportunidad de ganarme un dinero, pero miren, a veces eso rompe principios. No todas las maneras de ganar dinero van alineadas al reino de Dios. Y estas son cosas que no... Y uno dice, pero es que necesito, es que me van a quitar la casa. Y esto es una bendición del cielo. A veces hay personas que ven bendiciones del cielo en oportunidades nebulosas que van en contra del reino. Miren, tenemos que tener esa sabiduría para decir, mira, esto no es de Dios. Esto no es de Dios, esto va en contra de los principios. Me voy a correr el riesgo de no hacerlo y de correrme los issues que puedan correr. Prefiero morirme a romper unos principios y unos issues como lo vivió Daniel. Y es bien interesante porque Daniel no vivió esto solo. El número 7, además de corrernos riesgos, estamos hablando, y esta me encanta, dice, vivía rodeado de grandes amigos. Una de las cosas que ayudó a Daniel correrse esos riesgos y sobrevivir en estas situaciones difíciles y peligrosas fue estar rodeado de grandes amigos. Hay un conferenciante que se llama Jim Rohn, empresario, autor y orador motivacional. Le llamamos el papá de los pollitos en la área de él, la industria del papá de los pollitos como Mark Birkin, Brian Tracy, Tony Robbins, Jack Canfield. Yo digo que tú escuchas a Jim Rohn y tú te crees que es un predicador predicando. Pero él decía lo siguiente, él decía, eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Estas relaciones son relaciones simbióticas. Nos apoyamos el uno al otro. Aquí nadie está pendiente de quién es más, quién es menos. Estamos para estar juntos, estamos para apoyarnos, estamos para crecer, estamos para cuidarnos, estamos para corrernos riesgos. Daniel pudo sobrevivir en medio de una cultura que en áreas era contraria porque tenía amigos. La Biblia dice, Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza. Y así es el hombre, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Miren, esto lo que quiere decir es así, esto en otras palabras, así como el hierro afila al hierro, así una persona puede afilar el semblante de su compañero. Levanta el ánimo, lo afila espiritualmente y también emocionalmente. Ustedes saben que hay veces que nosotros tenemos conversaciones con amigos que nos levantan el alma, que nos fortalecen, que nos hacen reír, que nos hacen crecer. Una de las cosas más lindas en la amistad es poder tener personas que te hablan claro. Aún en el matrimonio, esa amistad, ese nivel de amistad y de relación, qué importante es. Que nosotros podamos tener esa relación de tú a tú, que podamos compartir, apoyarnos. Miren, necesitamos estar conectados. Nosotros algo que nosotros queremos construir como iglesia, yo le llamo un ecosistema, un lugar donde lo bueno crece y lo bueno se multiplica. Y una de las cosas que queremos hacer es poder crear conexiones con gente que conecta. Miren, encontré un video. Les quiero hablar un poquito de este video. Este video se llama, es de una persona, es un TED Talk. La persona se llama Johann Hari. Él es escritor y periodista. El video se llama, así lo estoy traduciendo del inglés, el video se llama Todo lo que sabes de adicción está equivocado. Y esta persona hizo un estudio como periodista al fin, él se pone a investigar y empieza a cuestionar unas cosas con relación a las adicciones. Él preguntó una pregunta que me gustó mucho, él dice, ¿qué realmente causa las adicciones? Y cuando él empieza a estudiar, él se da cuenta de que realmente no hay una contestación precisa. Una de las cosas que se entiende es que como hay químicos en la heroína, que es uno de los temas que él habla,
Si lo usamos por un tiempo prolongado, nuestro cuerpo se hace dependiente a esos químicos. Y después de 20 días ya eres un adicto. ¿Verdad que nosotros hemos escuchado eso? Si alguien se expone, a veces empieza con drogas más pequeñas, pero se expone y llega a unas drogas particulares que ya se vuelven adictas a nivel de los químicos. Y él empieza a cuestionar eso. Y él dice, mire, eso es lo que todos nosotros hemos aprendido. Y él contrasta esta realidad con otra. Dice, si alguien tiene un accidente y lo llevan al hospital, es común que estas personas reciban diamorfina. Miren, y él dice, diamorfina es heroína. Diamorfina es heroína y es una heroína bien pura, bien limpia, médicamente limpia. Así que tú te estás metiendo heroína. Dice, y es normal que pacientes puedan recibir este tipo de medicamentos por un tiempo largo, oye, por un tiempo prolongado. Y él dice, y si eso que se escucha de lo que son las adicciones es real, ¿qué pasa con estas personas que van al hospital y de momento le están poniendo, aquí lo explica como diamorfina en el cuerpo? O sea, si algunos de nosotros nos tocan en estos momentos ir allá y te van a poner heroína en el cuerpo, imagínense en eso, uno dice, no, no me pongan. Él dice que se supone que se vuelvan adictos, es el pensar, dice, si tu abuela recibe un reemplazo de cadera, se supone que salga del hospital toda una drogadicta. Pero entonces él después encuentra a otra persona que se llama Bruce Alexander. Y él explica que la mayoría de las teorías nacen en el siglo XX, con unos experimentos hechos con ratas en jaula. ¿Okay? Estamos hablando de las adicciones, ¿verdad? ¿Cómo se ha estudiado esto de las adicciones? Y lo que hacían con estos ratones era que le daban agua y otra alternativa de agua mezclada con heroína o con cocaína. Y lo que pasaba era que la rata siempre terminaba tomando el agua drogada y terminaba con una sobredosis y se moría. Este es el estudio que se hace para poder estudiar esta cuestión de las adicciones. Pero en los años 70, el profesor Alexander hace un experimento usando otras variables. Él se percata que están poniendo las ratas en una jaula vacía sin nada que hacer. Decía, oye, las jaulas, ponen esta rata en una jaula vacía. La, la, la rata no tiene nada que hacer. Y obviamente se termina chupando el agua con la heroína o con la cocaína, con lo que sea. Pero esta persona, Alexander, lo que hace es que construye una jaula donde él le llama el parque de las ratas. Él dice que era el cielo de las ratas. Allí tenían queso, bolas de colores, tenían túneles, tenían un montón de amigos, tenían para poder tener sexo. También tenían las dos aguas, una con agua sola y también otra agua que tenía droga. Y lo fascinante, que en el parque de las ratas, ellos no les gustaba el agua con droga. Casi ninguno lo usaba. Tampoco ninguno lo usaba de manera compulsiva. Ninguna rata sufrió sobredosis. Ninguna. El experimento cambió 100% de sobredosis a cuando estaban aisladas, a un cero cuando vivían felices y vidas conectadas. Este experimento logra dar un contraste significativo a lo que se entendía de las adicciones. Entonces, miren qué interesante, posiblemente sea algo de la rata y no ocurre igual con los humanos. Esto es lo que él puede pensar, ¿verdad? Porque esto es posible. En esa misma época ocurre la guerra de Vietnam. ¿Cuál es el problema con la guerra de Vietnam? 20% de los soldados americanos estaban usando un montón de heroína. Las noticias de la época muestran preocupaciones de estos miles de soldados que volverían a las calles de Estados Unidos, adictos. The Archive of General Psychiatry hizo un estudio y ellos se dieron cuenta que esta gente no fue a rehabilitación y 95% de esas personas lograron no continuar con esa supuesta adicción que se veía venir. Y es aquí que la teoría de los químicos no tendría sentido. Alexander comienza a reconsiderar la historia de la adicción y cuestiona, ¿qué tal si las adicciones no se tratan de los ganchos químicos que hay en estas drogas? ¿Qué tal si las adicciones están relacionadas a la jaula? ¿Qué tal si las adicciones son una adaptación a tu ambiente?
que no tampoco, hay otro estudioso que dice, mira, es que no, nosotros no debemos de llamarle adicciones, nosotros debemos de llamarle, en inglés se le llama bonding, unión o conexión. Dice, los seres humanos tenemos una necesidad natural de conectar. Cuando estamos contentos y saludables, nos conectamos uno con otro. Lo voy a decir de nuevo. Cuando estamos contentos y saludables, nos conectamos unos con otros. Pero si no puedes hacer esto porque estás traumatizado, aislado o maltratado por la vida, conectarás con algo que te dará un sentido de alivio. Puede ser apostando, puede ser pornografía, puede ser cocaína, puede ser cannabis. Tú estarás conectando con algo porque esa es nuestra naturaleza. Miren, en el tiempo que nosotros hemos estado estudiando y ofreciendo las clases de una vida ideal, yo cada vez me convenzo más de esto. Cuando yo vi este video era como confirmar. Yo decía, esto yo me lo sospechaba. Miren, y el tema de la drogadicción y las adicciones es bien amplio, pero es bien interesante. Cuando logramos ver estos experimentos, cómo nos cambian la perspectiva. Cuando tenemos relaciones que fluyen, saludables, tenemos excelentes conexiones, las adicciones desaparecen o se hacen más difíciles de que ocurran, más difíciles de que ocurran. A mí me gusta porque nosotros por eso decimos, los problemas no son problemas. El problema no es la droga, el problema es que a veces las circunstancias, esas relaciones quebrantadas, esa falta de nosotros saber cómo construir relaciones saludables, ese es el problema. Es una incapacidad de podernos relacionar saludablemente. Cuando los hijos no pueden tener una verdadera conexión con sus padres, se hacen vulnerables a las adicciones. Cuando las parejas no logran tener una verdadera conexión, se hacen vulnerables a las adicciones. Y el problema es que las adicciones hacen más daño de lo que resuelven. Miren, y ese es el problema de las adicciones. Los ratones terminaban muertos. Esa no es la idea. Pero los ratones necesitaban ese ambiente, esa jaula distinta a la que ellos tenían. Y quiero definir hay una definición de adicción que me gusta mucho y la voy a compartir para más o menos seguir culminando esta parte. Y esta la comparte el doctor Daniel G. Amen. Hay un libro que se llama The Brain in Love, que me gusta mucho y define así, dice, definición de adicción, y él habla específicamente de alcohol o droga, es cualquiera, dice, definición de adicción de alcohol o droga, es cualquiera que haya tenido un conflicto, esto así que lo define, me gusta esta definición, es bien sencilla, dice, una persona que tenga adicción a alcohol o droga es cualquiera que haya tenido un conflicto, describe el conflicto puede ser legal, relacional o en el trabajo. Una persona que haya tenido un conflicto legal, relacional o en el trabajo, mientras bebía, usaba droga. Y aún así continúa usándolas. Porque él dice, pues, no aprendieron de su previa experiencia. Una persona racional realizaría que él o ella tienen problemas controlándose el alcohol o las drogas y se alejaría de ella. Repiten el error hasta tocar el fondo antes de buscar ayuda. Me gusta esta definición porque nos amplía un poco, nos hace un poquito más sensibles en el sentido de que si tú tienes un problema legal, relacional, o en el trabajo, en otras palabras, si tú tienes un problema con tu pareja en un área, tu pareja te puede decir, no, yo no tengo problema con esto. Sí, sí, porque a mí me saca por el techo, porque a mí me está afectando. ¿Me entiendes? Y lo que hace es que lo simplifica para que nosotros podamos entender lo que es realmente una adicción. Cuando algo que yo estoy haciendo es más importante que mi pareja o que la salud y la conexión con mi pareja, entonces sí es una adicción. Daniel termina en el horno de fuego, pero allí estaban sus amigos.
Cuando tenemos relaciones saludables podemos enfrentar los retos más grandes y tener éxito. Miren, yo en un momento aprendí de un pastor cuando yo era novio de Viviana, eso fue unos años atrás. Y él nos decía, en ese momento él decía, mira, las amistades no son tan importantes. Lo más importante es tu pareja, porque tú te casas, las amistades desaparecen y después vas a estar con tu pareja y eso es todo. Y yo dije, pues hasta aquí llegaron, porque yo sigo instrucciones, yo aprendo rápido, así que hasta aquí llegaron las amistades, lo más importante es mi pareja y eso es todo. Miren, y con el tiempo me di cuenta cómo nos desconectamos, cómo nos aislamos. Miren, y la falta que hace las amistades. La falta que hace. A mí me habían enseñado de que la gente se casa y la gente sigue con 20,000 amistades y no solamente escuchaba las historias de aquellas personas que siguen jangueando. O sea, que hay gente que se casa y quiere seguir jangueando como si fuera soltero. Esas son la mayoría de las historias que yo escuchaba. Yo pensaba que siempre ese era el problema. Yo, qué bueno que yo no tengo ese problema. Miren, con el tiempo, ¿sabes qué es lo que he aprendido? Que hay muchos hombres que no tienen amistades. Que hay muchas personas que no tienen amistades, mujeres que no tienen amistades, que están casados y están en la casa solos y uno piensa que están con la pareja romántico, con velas, pero están aburridos. Y en ese sentido es importante, para mí fue sorpresa, yo lo he dicho antes en una clase de psicología, cuando se hace un estudio y me presentan que dice, mira, la gente más feliz son gente que tiene muchas amistades. Y a mí eso me transformó la manera de pensar. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos a demostrarse amigo. Y amigo hay más unidos que un hermano. Los hermanos no los escogemos, los amigos sí. Y es bien interesante cómo nosotros podemos crear un sentido de unión tan grande. Qué importante es nosotros poder encontrar amistades. Poder encontrar amistades que vayan alineadas. Me gusta cómo Miles lo describe. Él dice, mira, tus amigos son aquellas personas que comparten tu mismo destino. Tus amigos son aquellas personas que comparten tu mismo destino. Así que es bien importante saber hacia dónde están caminando las personas que están alrededor mío. Hacia dónde se están dirigiendo. Esas 5 personas más cerca a mí son personas que van a compartir, que vamos a estar intercambiando ideas, que vamos a estar intercambiando costumbres, oportunidades. Y son personas que es importante que estemos alineados en esa área. Y para mí es espectacular no solamente tener una esposa que amo, que tenemos una relación súper cool, que siempre aprendemos cada vez más y siempre nos retamos y oye, nos decimos la verdad, me encanta, que es decirnos la verdad. Miren, para mí eso es una quality de lo que es amistad, que nos digamos la verdad. Alguien que me venga a decir que yo estoy bien cuando ellos mismos saben que yo estoy mal. You're not my friend. Que tú me lo puedas decir, cuidado, me preocupa esto, Alex, pendiente a esto. Eso es una amistad espectacular. Así que nosotros debemos demostrarnos amigos, debemos de darnos seguimiento, debemos de apoyarnos todo el tiempo. Miren, no hay cosa peor que hay personas que a veces no nos damos follow up. Y cuando viene un problema decimos que yo no quiero llamarlo porque como yo nunca lo llamo, ahora que tengo el problema no lo quiero llamar. Miren, número uno, usted llama cuando sea. Yo siempre le digo eso a la gente, usted me llama cuando sea. Usted me llama, si no lo puedo contestar, me deja mensaje y yo tan pronto pueda lo contesto. No, porque tú siempre, hay gente que piensa que los pastores estamos como que siempre, como que sumamente ocupados todo el tiempo. Y a veces uno está así, miren, a veces uno tiene tiempo donde está ocupado. Pero a veces estamos aburridos. Necesitamos acción. Así que lo que les digo es, miren, usted escriba, usted somos amigos. Aquí no es pastor, aquí somos amigos. Estamos para apoyarnos. Es bien importante nosotros poder tener esta valentía, correr los riesgos y extendernos y llamarnos y molestarnos. Tengo una lista larga ahora mismo de gente para llamar y dar follow up. Me encanta. Y me gusta hacerlo de verdad. Me gusta hacerlo con el tiempo. Pero tengo 2 o 3 por ahí que tengo que llamar. Me encanta. Follow up. Es importante.
¿Cómo está tu jaula? Número uno, vamos a quitarle el nombre de jaula. ¿Cómo está tu cultura? ¿Cómo está tu ambiente? ¿Cómo está tu ecosistema? ¿Quién vive en tu ecosistema? ¿Quién está ahí contigo? ¿Quién está caminando junto a ti? ¿Quiénes son la gente que está cerca de ti? En la cultura del reino se fomentan las relaciones. Miren, no le tengan miedo al horno. Apunten eso por ahí, por favor. No le tengan miedo al horno, a la prueba y tampoco al problema. Miren, a veces nosotros le tenemos tanto miedo a los problemas. No le tengan miedo a los problemas, no le tengan miedo al horno, a los retos de la vida. Hay que tenerle miedo a no desarrollar las relaciones saludables. A eso hay que tenerle miedo. Número uno, no tener relaciones. Número dos, que no sean saludables. A eso hay que tenerle miedo. Tenemos que tener relaciones que nos fortalecen. Miren, y esta fue la experiencia de Daniel. Una de las estrategias que Daniel utilizó era poder saber que habían amistades con él, que pensaban igual que él y que estaban dispuestos a correrse el mismo riesgo que él se estaba corriendo. Número 8. Miren, y ya vamos culminando. Esta serie culmina aquí. Daniel confió y permitió que Dios se glorificara aún en la dificultad más grande. Daniel confió y permitió que Dios se glorificara aún en la dificultad más grande. Mientras más grande sea tu dificultad, más grande Dios se podrá glorificar. No le tengas miedo y temor a los retos grandes. Miren, esos son los favoritos de Dios. Si usted va donde Dios, llévele problemas grandes. Esos son los que a Él le gusta. Porque cuando vencemos un reto grande, sabemos y estamos seguros que no lo logramos nosotros, sino que Dios lo logró. Y la gloria es de Él. Por eso es que a Dios le encanta eso. Ahí es que Él se luce. Ahí es que Él se glorifica. Y voy a estar leyendo ahora, quiero que ustedes vean esta experiencia espectacular de Daniel en el capítulo 3, del 21 al 30. Capítulo 3, Daniel 3, del 21 al 30. Y miren, y dice, entonces estos varones fueron atados. Miren, esto por culpa por no adorar la estatua, está bien, aquí es que ellos están metidos en problemas. Dice, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro de un horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellas que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Miren, lo más espectacular es que Daniel no solamente estaba conectado a sus amigos, él también estaba conectado y siempre estuvo conectado a Dios. Y hay unas cosas que solamente nuestras amistades nos van a dar. Miren, hay unas cosas que solamente mi esposa me va a dar. Hay unas cosas que solamente Dios me va a dar, que ni mi esposa ni mis amistades me pueden dar. Daniel tenía amistades, Daniel tenía a Dios, Daniel tenía su cultura, Daniel tenía sus mandamientos, se corría riesgo,
Y dice, sigo leyendo, dice, y se juntaron los sápatras, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, ven, miren, es aquí que la cultura influencia a la gente. Nosotros huyéndole a los problemas y Dios dándote problemas para Él ser glorificado y para Él glorificarse y para Él, no significa que Dios le gusta darte problemas. Lo que te quiero decir es que los problemas que se presenten, Dios no tiene problema con ellos. Y Dios los usa para promoverte y para promoverse a Él mismo. Dice que miren, todo el liderazgo que estaba ahí se acercó para ver lo que estaba ocurriendo, porque no lo podían entender. Y dijo el rey, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, el edicto de él mismo, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Dice, por lo tanto, decreto, miren, esta es la parte interesante, porque esta es la parte donde tu cultura impacta la cultura a tu alrededor. A veces la gente me dice, ay, Alex, es que estamos viviendo un mundo bien difícil, un mundo bien complicado. Y yo no sé si es que yo soy demasiado optimista y tengo un problema de esto de optimismo raro, pero es que hay versículos como este que me dañan. Hay versículos como estos que me permiten ver una esperanza y una oportunidad donde la gente ve problemas, yo veo a Dios glorificarse. Donde la gente ve situaciones complicadas, tenebrosas, difíciles, yo digo, wow, ¿y cómo Dios puede sorprendernos una vez más? Miren lo que dijo este rey. Por lo tanto, miren lo que el rey dice, se hace ley, ¿verdad que sí? Así que iban a haber unas leyes nuevas que iban a desatar una cultura nueva. La cultura interior de Sadrach, Mesach y Abednego, estos eran los nombres nuevos que le habían puesto a estos chicos. La cultura de ellos interna se va a manifestar ahora de manera externa y va a influenciar a una nación completa. Porque el rey va a establecer nuevas leyes. Miren qué leyes estableció él. Dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Miren, este es el chisme del Dios de ustedes, apúntenlo por ahí bien grande. Y esto lo dijo un hombre con autoridad que estaba conectado con muchos dioses. Y él escribe y dice, no hay Dios que pueda librar como este. Esa es la fama de su Dios. Gente impía a veces habla mejor que Dios y tiene mejores expectativas que Dios que nosotros mismos. No hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia y ahí termina versículo 30. ¿Se puede sobrevivir en una cultura distinta? Sí. ¿Podemos tener éxito? Sí. ¿Nos puede ir sumamente bien? Sí. Pero Daniel nos enseña las estrategias que debemos utilizar. Y si nosotros seguimos esta estrategia, vamos a tener la oportunidad de vivir cuidados, no importando la cultura que nos esté rodeando. Ellos transformaron la cultura y también transformaron las leyes de Babilonia. Ellos lograron poner a Dios en alto y Dios los puso en alto a ellos. Así que cuando nosotros operamos en principios
donde ponemos como prioridad la cultura que Dios nos ha dado, es inevitable que cosas espectaculares ocurran. Y es inevitable de que Dios sea glorificado una vez más. Y es inevitable que Dios va a seguir librándonos a nosotros de aquellas cosas que quieren venir en contra de nosotros. Miren, esto no es si creemos, esto no es si nos va bien, esto no es si Dios tiene gracia, esto es inevitable. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que a veces su manera es distinta de la manera en que nosotros queremos hacer las cosas, sí, está bien. A veces Dios, la manera de Dios glorificarse es distinta a las expectativas que nosotros tenemos, está bien. Pero permitamos y confiemos como Daniel lo hizo para que Él se glorifique a su manera, porque Él sabe hacerlo mejor que usted y que yo. Confío, creo que esto es una excelente guía para nosotros poder trabajar un año espectacular donde podamos establecer la cultura de Dios en nuestras vidas como nunca antes la hemos experimentado. Y que de igual manera podamos glorificar a Dios en nuestras vidas como nunca antes lo hemos glorificado. Pero definitivamente necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar en familiarizarnos con la cultura de Dios. Necesitamos trabajar en cosas como lo que es estar abiertos a aprender. El día que dejamos de aprender es el día que dejamos de crecer. En estar claro de los límites, hasta dónde yo llego, hasta dónde yo puedo participar, hasta dónde yo puedo decir, no, hasta aquí no puedo. Oye, no perder la gracia. Entender y conocer nuestros dones, donde hay personas que todavía no saben cuál es su don. Y yo oro de que este año ya usted sabe cuál es su don y cuál es su talento que Dios le haya dado y usted conecta con él y empieza a servir al mundo con su talento. Es una manera de poder glorificar a Dios. Estar dispuestos nosotros a hacer buenas relaciones. El parque de ratones, parque de ratones. Pero este ecosistema donde realmente nosotros podamos disfrutar, donde realmente podamos compartir, donde realmente podamos saber a dónde ir conforme a la cultura de Dios. Que tengamos amistades que sabemos que podamos confiar y que no tengamos issues porque sabemos que vamos en la misma dirección. Y que podamos confiar en Dios. Eso es todo lo que queríamos compartir con relación a este tema que es inevitable. Si seguimos esta cultura, si seguimos esta estrategia, yo estoy seguro que la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de leer, oye, bien por encima, pero poder ver el ejemplo de Daniel y ver cómo en uno de los peores momentos de cautiverio del pueblo de Israel. Ahí este personaje logró sobrevivir y no solamente logró sobrevivir, logró tener éxito y logró impactar a toda una nación y a las naciones alrededor con su cultura, con su fe y con su confianza en ti. Yo oro de que podamos tener esta confianza, de que podamos tener este nivel de conexión, que podamos, Padre, creerte y saber que tú eres el Dios que libras como ninguno. Tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso. En esta hora yo oro por cada uno de los que estamos aquí. Oro de que aquellas cosas que han querido venir de esta cultura o de estas culturas que nos rodean, que son en contra de la cultura que tú estableces, Señor. En esta hora oramos para que todo poder, toda influencia que no sea tuya, Padre, en esta hora salga de nuestras vidas, pierda la fuerza, pierda el poder. Así como el fuego no tuvo poder sobre estos varones, así oramos de que cualquier cultura alrededor de nosotros ya no tiene poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús y Dios, que sabe hacerlo, nos libra una vez más. Hablo libertad a cada uno de nosotros y hablo la libertad para poder conocer, para poder aprender y para poder movernos en tu cultura. En el nombre de Jesús decimos todos, amén.